En el proyecto práctico de hoy vamos a aprender a hacer un formulario tan alucinante como el que estamos viendo, completamente funcional y lleno de trucos, estrategias y recovecos para convertirlo en un formulario profesional 100%. Vamos a empezar. Para ello necesitamos la carpeta imágenes que vais a encontrar en la carpeta de los materiales. Las imágenes tiene el botón enviar, el checker PNG y la portada del libro que queremos promocionar. Y vamos a crear un documento index que esté en el mismo directorio para poder tomar las imágenes de la carpeta imágenes cuando nos hagan falta. Yo ya tengo aquí preparado el documento index, que es un documento HTML5 como hacemos normalmente. Pues vamos a empezar y vamos a comenzar con crear en el body la siguiente estructura. Vamos a crear un div class que se llame supercontainer. Lo cerramos y vamos a crear una estructura un poquito más complicada que otras veces. Div class container 2, que también la cerramos. Cuando ponemos muchos divs para conseguir efectos más importantes, es una buena idea que pongamos una nota cuando vamos abriendo y cerrando los divs. Por ejemplo, aquí para saber que esta etiqueta div cierra esta, es muy recomendable poner lo siguiente: el símbolo menor que, la admiración hacia abajo y dos guiones. Y así puedo poner en container 2. De esta forma puedo ver de un simple vistazo dónde empieza y dónde termina un div. Y aquí voy a poner lo mismo en este div, en supercontainer. Vamos a seguir construyendo nuestra estructura. Ahora vamos a poner un div dentro de container 2, un div class content, que también lo tenemos que cerrar. Un div class content que lo vamos a cerrar. Copio y pego la nota en content. Y este content es el que va a tener, digamos, estos dos elementos, la parte amarilla. Por un lado tendrá la columna izquierda, que le vamos a llamar sidebar, y por otro lado tendrá el contenido normal y corriente, lo que vamos a llamar formulario. Vale, pues dentro de content vuelvo a crear otro div, que sea div class sidebar, que lo abrimos y lo cerramos. Y aquí pongo en sidebar, y luego aquí voy a poner div class formulario. Y aquí lo cerramos. Vuelvo a explicarlo. El content representaría todo, el sidebar representa esta barra y el formulario representa la parte derecha. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así conseguimos tener más control de forma individual sobre cada uno de los elementos. Y podremos ir añadiendo cosas y dándole estilos de forma totalmente diferenciada. Dentro del sidebar o del sidebar vamos a poner la imagen esta que vemos aquí. ¿Veis? Esta imagen. La portada del libro. Pues voy a poner aquí la etiqueta IMG como siempre, src, y lo voy a examinar. Y entonces busco el directorio donde tengo mi documento. Busco el directorio donde tengo mi documento, lo tengo en la clase 10, primeros pasos, imágenes. Y aquí tengo la imagen que es libro JPG. Pues lo cierro, lo guardo y comprobamos que me aparece la imagen aquí perfectamente. Voy a lanzar una vista previa de este documento para ir comprobándolo, lo que voy obteniendo con el resultado final. ¿Veis? Aquí tengo la imagen. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar y entonces voy a poner aquí dentro de formulario lo siguiente. Voy a poner propiamente el formulario. Para ello utilizo la etiqueta form. Utilizo el atributo method, como hemos visto otras veces, y ponemos post. Utilizo action, de momento lo dejo vacío, y voy a utilizar el elemento onSubmit, y luego explicaremos para qué sirve. OnSubmit, y también lo dejo vacío. Le voy a dar un ID, general, y también le voy a dar un name, por si acaso necesito utilizarlo en el futuro. Y con esto cierro la etiqueta formulario. Y guardo. Si veis, en el original tenía aquí el título, diseño, el libro definitivo. Pues esto lo voy a poner dentro de un H1. Como es la parte más importante de la página web, pues pongo diseño, el libro definitivo. Y cierro el H1. Si veis en la muestra,
la palabra diseño está como más fuerte, más importante. Bueno, pues puedo conseguirlo de la siguiente forma. Aunque no es demasiado ortodoxo hacer esto, luego veremos otra forma mejor, pero yo puedo poner aquí como strong. Hasta que no le dé estilos, no voy a notar mucha diferencia, porque el H1 siempre es strong. Pero luego, con los estilos le voy a decir que todo sea no strong o no negrita, excepto lo que es strong. Pero ya iremos haciendo esas triquiñuelas después. Vamos a ver aquí ahora lo que nos encontramos. Nos encontramos un checkbox para poder marcar y desmarcar si deseo reservar el libro. Pues el checkbox lo voy a poner debajo del H1 y ya sabéis que es la etiqueta input type checkbox. Le voy a llamar con un name que es deseo y también con un ID que le voy a poner deseo en este caso. Y cierro el input. Y ahora pongo el texto. El texto sería: sí, deseo reservar el libro. Lo guardo, refresco y aquí estamos. Aquí estamos, ¿veis? Me sale el checkbox. Si me fijo en el ejemplo, yo lo que quiero es que ya me aparezca marcada la casilla checkbox. ¿Cuál es la razón? La razón es obvia. O sea, si yo voy a utilizar este formulario es porque quiero el libro, por lo tanto debe estar esto marcado. ¿Cómo puedo conseguir eso? Pues mirad, dentro del checkbox voy a escribir el atributo checked y voy a poner el valor igual a checked. También me valdría solo con poner checked. Refresco y vuelvo a cargar el formulario, ¿veis? Y ya me aparece chequeado. Notamos que es bastante diferente el checker que sale por defecto con el que tenemos aquí, pero no nos preocupamos de eso porque a eso llegaremos un poquito después. También, si nos fijamos, yo la etiqueta esta, el label, lo tengo suelto. Esto no es buena costumbre bajo ningún aspecto. Yo tengo que relacionar este texto con el deseo, que es como he llamado al input. Para asociarlo de alguna forma, tanto a nivel semántico como a nivel estructural, tengo que utilizar la etiqueta label, vamos a ponerlo así para que se vea más claro lo que estamos haciendo, y además utilizar esta opción, label for deseo. De esta forma asocio la etiqueta label con el ID deseo. Y además vamos a dejar preparado ya la clase, aunque la rellenaremos después, pero como le tenemos que dar unas clases especiales para conseguir este tan chulo, dejamos el atributo preparado de momento vacío y así no se nos olvida. Acordaos que la ventaja de utilizar el label for es que si yo pincho aquí, pues me apunta el foco al elemento que yo quiero destacar. Vale, vamos a continuar. Después de sí, deseo reservar el libro, aparece la opción nombre y apellidos. Vamos a poner esto un poquito más para abajo para que se vea bien. Y aquí debajo del label, pues voy poniendo los input. Input, type, text. Input, type, text. Y vamos a llamarle nombre. Y también vamos a darle el name, nombre. Y aquí cierro el input. Refresco. Y aquí tengo el input. Si veis en el ejemplo, el label está dentro del input. No es un label aparte. Bueno, para hacer esto, tengo que utilizar la opción placeholder. Acordaos. Y entonces pondría aquí nombre y apellidos. Refresco. Y aquí lo encontramos. Nombre y apellidos. Daos cuenta que hasta que no le demos estilos, el formulario va a estar todavía un poquito soso, pero hay que acostumbrarse a ir trabajando. Cuando ya tenemos más experiencia, quizás podemos ir haciendo todo a la vez y se hace un poquito más ameno. Pero en estos primeros pasos, en estas primeras clases, queremos separar completamente lo que es el HTML del CSS, para entender bien los conceptos claros. Bueno, si miramos en la siguiente input es dirección de entrega, pues puedo copiar este input y pegarlo aquí sin ningún problema, y le cambio el ID y le cambio el nombre. Y en el placeholder ponemos dirección de entrega. Si refrescamos, vemos que tenemos los dos. Perfecto. Vamos al siguiente. Localidad y código postal. Pues copio. Le dejamos el mismo espacio y así lo vemos más claro. Y tenemos localidad, localidad. Y aquí ponemos en el placeholder, que es el texto que va a salir. Y aquí ponemos código postal. En los IDs y en los name nunca vamos a usar ni acentos y es muy poquito recomendable usar espacios, porque en realidad es una variable. En el placeholder podemos escribir el texto o debemos escribirlo tal cual se lo tiene que leer,
Pero aquí nos olvidamos de las normas gramaticales y ponemos sin acentos y sin espacios. Y si queremos separar palabras, pues con un guión medio o con un guión bajo. Vamos a continuar, refrescamos, tenemos aquí estos campos y nos faltaría el teléfono móvil y nos faltaría el email en este primer bloque. Pues lo copio y lo pego. Y ponemos aquí móvil, móvil, y aquí ponemos teléfono móvil. Quizás nos preguntamos por qué no ponemos aquí tipo tel. La razón es porque este formulario, como tiene bastante complejidad, queremos hacer muchas cosas simultáneamente, no nos podemos conformar con la API de HTML de validación. Así es que nos da un poquito igual utilizar el text, utilizar aquí tel, porque vamos a hacer una validación personalizada. Y lo mismo ocurre con el mail. Input text, podemos poner text o email, pero nos da lo mismo, ya digo, porque vamos a personalizar la validación. Email, email, y aquí ponemos, pues lo podemos poner en español o en inglés. El email está perfectamente asumido, así que se puede poner de forma indistinta. Aquí lo tenemos, teléfono móvil y correo electrónico. Vale, pues aquí tenemos un pequeño párrafito. Mirad, lo podemos copiar y pegar, porque no es más que un párrafo. No es más que un párrafo. Y lo vamos a pegar aquí. Dentro del input, o sea, dentro del form, perdona, es un párrafito que dice así. Desde el Albayo, comunicación gráfica, queremos editar este libro único, con el objetivo de reivindicar la figura de uno de los principales grafistas españoles de la segunda mitad del siglo pasado. La mecánica es, pues, reunir los suficientes reservas para afrontar la edición. Por ello, su precio se ajusta rigurosamente al coste de producción. Mira, si nos fijamos, esta textaria está a la izquierda y este bloque está a la derecha. Este planteamiento hay varias formas de resolverlo. En el capítulo de hoy hemos optado por la siguiente, por meter esto dentro de un bloque y esto dentro de otro bloque. En los formularios los bloques se llaman field set, que son como una especie de divs dentro de los formularios. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Esta parte de aquí sería toda un field set. Vamos a ponerlo aquí. Justo antes del H1 ponemos field set y le damos la clase arriba, porque luego le daremos estilos. Y aquí cerramos el field set. Cerramos el field set. Si queréis podemos poner también una nota aquí para que veamos lo que estamos haciendo. Cerramos el field set arriba. Luego vamos a poner otro field set que sea la clase left o izquierda, como queráis, que corresponde con esta parte de aquí. Lo voy a poner aquí y ponemos field set class left. Y aquí también podemos poner cerrar el field set. Cerramos el field set left. Este field set, el objetivo es meter este elemento. Que este elemento es un textarea ni más ni menos. Vamos a escribir el textarea. Lo ponemos aquí y ponemos el elemento text area. Le vamos a dar id que sea mensaje y name que sea mensaje también. Y si veis, tiene un placeholder que es, si tienes algún comentario, pues como diciendo, escríbelo aquí si quieres. Ponemos el atributo placeholder y ponemos si tienes algún comentario. Cerramos la etiqueta y recordamos que el text area se cierra y se abre de forma independiente. Refrescamos, ¿veis? Y aquí tenemos ya los text area. Como no le estamos dando ningún estilo, ni diciendo que flota a la izquierda, a la derecha, ni que haga nada en absoluto, el navegador lo que nos hace es poner un borde alrededor del text area completo. Pero esto es muy interesante para nosotros porque nos permite comprobar que todo lo tenemos correctamente y luego ya le daremos estilo. La ventaja de utilizar los field set, es que podemos agrupar de forma precisa los elementos de nuestro formulario para luego poder darles estilos. Vamos a continuar y luego aquí tendríamos que crear un tercer field set. Vamos a poner field set y le vamos a llamar class write, que representa, para no perder de vista lo que estamos haciendo, toda esta parte central de aquí. Ya os digo que lo podríamos hacer de diferentes maneras. Lo que no es buena idea
es un formulario que debe ser todo un conjunto, separarlo en diferentes divs o en diferentes elementos. No funcionaría bien. Un formulario tiene que estar siempre dentro de la etiqueta form y cerrado con la etiqueta form. Pero para formularios complejos podemos crear diferentes field set. Vale, pues aquí vamos a continuar y vamos a dejar cerrado aquí de momento el field set este, aunque tenemos que hacer más cosas después. Y cerramos aquí el field set right. Vamos a continuar. Mirad, si nos vamos aquí, aquí tenemos como dos bloques. Edición en tapa blanda 48 euros y edición en tapa dura 65 euros. ¿Cómo podemos solucionar esto? En realidad esto no forma parte del formulario, esto forma parte forma parte del formulario, pero no tiene nada de programación, es simplemente un mensaje. Bueno, podríamos hacer una imagen con Photoshop y simplemente ponerla, pero nosotros queremos que sea texto indexable por Google, por tanto lo vamos a hacer todo como a mano, como más tradicional. Por ello vamos a usar la opción de hacerlo en dos divs. Aquí debajo del párrafo vamos a poner div class, bloque L, que es como significara bloque left. Si queréis podemos también poner una nota, no nos tenemos que preocupar, cuantas más notas mejor. Cerramos el div, bloque L, y lo copio y lo pego aquí abajo y ponemos bloque R y bloque R. De esta forma tenemos el bloque L, que sería como el bloque left, y el bloque R, que sería el bloque right. Vale, vamos a continuar. Como veis, tenemos aquí edición en tapa blanda, como partido por la mitad. Para conseguir esto, vamos a poner aquí un pclass, un parrafito, voy a poner aquí bien tabulado, pclass, y le vamos a dar este nombre de clase, etiqueta. Y aquí vamos a poner edición, vamos a cerrarlo para que veamos bien lo que hacemos, y si queréis lo ponemos así tabulado, edición en tapa blanda. Yo si lo pongo así y refresco la imagen, no me lo parte, y yo quiero que me parta edición en tapa blanda en dos líneas. Pues esto es muy sencillo, pongo aquí la etiqueta BR y ya está. Refresco, ¿veis? Y me lo ha partido en dos líneas. Luego tenemos aquí el número 48. El número 48 lo vamos a solucionar con un span. Ponemos aquí, dentro del párrafo, dentro del div, ponemos span class precio. Y ponemos 48 y cerramos. Y luego vamos a poner un span class euros. Y ponemos el símbolo del euro. La ventaja de hacerlo en span es que tenemos todo separado y podemos darle estilos independientes cuando llegue el momento. Pues tenemos la primera parte y ahora tenemos que poner lo mismo, edición en tapadura, 65 euros, y aparte un mensajito que ponga incluirá un cartel de regalo. Pues puedo copiar casi todo el contenido de bloque L y cambiar lo que me convenga. Edición en tapa dura. Y además ahora le pongo 65 euros. Y también voy a poner otro span para poner el mensaje ese que se veía como matizado. Span class, mensaje 2 y lo escribo. Incluirá un cartel de regalo. Regalo. Y cierro. Como veis, de regalo está en negrita con respecto al resto del contenido, así que lo voy a poner un strong aquí. Voy a poner strong. Y lo cierro. Refresco y ya voy teniendo todos los contenidos. Vamos aquí. Aquí tenemos ahora un parrafito. Un parrafito que nos dice marca el número de ejemplares que desees. Bueno, pues vuelvo aquí al HTML y voy a poner lo mismo que tengo aquí, pero le voy a dar una clase diferente para que pueda aplicar un bloque diferente. Esto está fuera del bloque R, no nos olvidemos. Aquí abajo pues pongo P class 2, lo cierro y ahora escribo el texto que dice marca el número de ejemplares que desees en uno u otro acabado y envíanos tu solicitud. Te mandaremos un mail cuando el libro vaya a imprimirse y la fecha aproximada en la que recibirás tu /s ejemplar /s. En ese mismo mail te indicaremos el precio final y la cuenta corriente donde efectuar el pago.
y cerramos el párrafo. Vale, si volvemos aquí al ejemplo, lo refrescamos, bueno, y aquí se nos marca el contenido, tenemos aquí como varios elementos. Por un lado tenemos para un checkbox y por un lado tenemos para escribir un número. O sea, son varios elementos bien agrupados. Esto va a ser muy complicado que lo podamos gestionar bien sin tener un field set. Un field set. Pues yo a estos field set le he llamado última L y última R, como haciendo referencia a la izquierda o a la derecha. Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que deben estar dentro de un field set que se llamará última, que además está dentro del field set que se llama right. Podemos anidar todos los field set que queramos y a veces no hay que complicarse tanto la vida, pero en este caso, como queremos que haga muchas cosas y todo a la vez, tenemos que ser muy precavidos y hacerlo de forma correcta. Por lo tanto, vuelvo a empezar aquí, vuelvo a seguir y dentro del right voy a definir un field set que se llame última. Y aquí lo cierro. Lo cierro para que no haya ninguna confusión. Y dentro de este voy a poner un última L, que significa left, y una última right, que significa R, perdón, que significa right. Lo copiamos y lo pegamos. Voy a tabularlo y vamos a poner L, ¿veis? Y última R. Pongo la R, de manera que el field set última contiene el left y el right. Y esto se corresponde en la pantalla con lo siguiente. Este field set última contiene el left y el right. Vamos a definir los contenidos del última L. Para empezar tenemos un input type checkbox, que le vamos a llamar name tapa blanda y id tapa blanda. Y dejamos preparado el atributo class para luego darle las clases. Además de este input, si vemos aquí en el ejemplo, tenemos estas palabras: número, ejemplares en tapa blanda. Vamos a escribirlo aquí y ponemos label for tapa blanda y ponemos número, ejemplares en tapa blanda y cerramos este label. Refrescamos y aquí lo tenemos, número de ejemplares en tapa blanda. Y luego tenemos que poner aquí otro input que es para poner cuántos ejemplares de tapa blanda queremos. Por lo tanto, aquí debería poner otra vez input type y podemos poner text, input type text, y entonces ponemos id número tapa blanda y name número tapa blanda y le vamos a dar la clase número y cerramos este input. Repetimos, en este field set tenemos el checkbox, la etiqueta y el número de ejemplares que vamos a poner. Pues esta misma estructura tenemos que repetirla en el field set última R. Así que casi lo podemos copiar. Última R, lo ponemos aquí y vamos a cambiar los nombres. En vez de tapa blanda vamos a poner tapa dura, id tapa dura. Luego tenemos aquí label for tapa dura y vamos a poner el número de ejemplares, lo escribimos bien, número de ejemplares en tapa dura y número tapa dura, que irá aquí. Y class, bueno, lo hemos llamado número para luego dar estilos, lo podríamos dejar así. Ya poco a poco vamos teniendo todo. Ahora nos faltaría este field set, porque también lo queremos separar para que no haya ningún problema. Entonces vamos a poner este field set y le vamos a llamar, debajo de última, pero siempre dentro del field set right, que recordamos que representa todo este bloque, vamos a poner field set class factura div. Cerramos el field set, podemos también cerrar el bloque para que comprendamos dónde estamos en cada momento, factura div, y vamos a escribir input type checkbox. Recordamos que estamos haciendo voy a querer factura con IVA.
input type checkbox, name, factura, ID, factura, y le ponemos un class que luego ya veremos qué class es. Y tenemos que poner también un label for factura. También con un class que luego ya hablaremos de eso. Y el label es voy a querer factura con IVA. CIF. Cerramos el label y si vemos en el ejemplo, después aquí hay un espacio, aunque es transparente, para poner el NIF de cada uno. Pues esto lo resolvemos con un input. Después del label ponemos input type text, input type text, le vamos a llamar id CIF, name CIF y class, o sea, podemos dejar escrita ya para luego, número 2, y cerramos el input. ¿Vale? Bueno, si algún funcionario de Hacienda está viendo esto, que no se asuste, ¿eh? Simplemente ponemos esto porque si yo soy un cliente particular, no necesito la factura. No necesito la factura especificándome el IVA, aunque siempre lo voy a pagar, ¿eh? Es que está pensado para hacerlo para empresas que tienen que desgravarlo o simplemente para particulares. Vamos a continuar. Si vemos la muestra, nos quedaría simplemente ya poner esto, gastos de envío aparte y la dirección de las oficinas. Y el botoncito este, pues esto lo vamos a poner así, ya dentro, fuera del factura div y dentro del otro field set ponemos lo siguiente, p class 3 y ponemos gastos de envío aparte, salvo que se recojan en las oficinas de Garballo. Ponemos un BR aquí y aquí pondríamos la dirección de las oficinas y cerramos el párrafo. Refrescamos y lo único que nos faltaría es poner este botoncito, que es el botón de enviar. Pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a poner un href. Un href mudo porque no lleva a ningún sitio y ponemos onClick, que luego explicaremos lo que hace. Le llamamos class enviar para dar estilos y ahora ponemos dentro la imagen img src, examinar, buscamos la imagen botón jpg, cerramos la etiqueta imagen y cerramos el enlace. Y ahora refrescamos y ya tendríamos todos los elementos del formulario. Y lo más importante, los tendríamos estructurados correctamente para poder darle estilos para que esto se convierta en esto. En un formulario nos tiene que preocupar mucho la apariencia y la usabilidad, pero en un primer término lo que más nos preocupa es que sea correcto semánticamente. Si queremos hacer diferentes bloques dentro de un formulario, hemos visto que podemos utilizar los field set. Y además, los field set podemos apilarlos unos dentro de otro. Por ejemplo, aquí tenemos el field set última, que está compuesto de dos field set última L y field set última R. También hemos visto que podemos usar imágenes como botones. No siempre es recomendable, pero a veces si queremos hacer algo más especial o dar un diseño particular, no hay ningún problema en hacerlo así. Y por último, hemos visto que un buen formulario requiere de mucho trabajo, pero estamos ya en camino y a punto de conseguirlo. Así que en la siguiente parte del programa vamos a convertir esto en esto. No te la pierdas. En la parte anterior hemos conseguido crear un formulario con una estructura lógica y perfectamente desarrollada. Y ahora lo que nos queda es convertirlo en esto. Vamos a empezar a trabajar. En el HTML, como siempre, ponemos la referencia a un nuevo CSS que creamos en un momento, nuevo CSS, crear, lo guardamos y lo guardamos en el mismo lugar en el que tenemos el documento HTML. Estilos guardar, y entonces desde aquí pues ponemos lo que solemos poner siempre. Link, rel, style sheet, href, pinchamos en examinar y lo buscamos. La gran práctica, estilos CSS y también podemos poner type text CSS. De esta forma se queda perfectamente enlazado. Lo guardamos y ya lo vemos aquí. ¿Veis? Ya está perfectamente. Y esto lo podemos cerrar sin ningún problema. Vamos a empezar por poner el selector universal para que no nos deje ningún margin ni ningún padding de forma rara. Ahora ponemos el body, la etiqueta body, y vamos a poner que sea de color blanco. Por defecto va a ser blanco, pero por si acaso mejor que lo especificamos. También vamos a poner
la font family y así se aplicará a todas de forma inmediata. Vamos a poner esta, Trebuchet, Verdana, la que tenga nuestro navegador, que es una letra muy fácil de entender y muy sencilla. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a hablar del H1 por empezar por algún sitio, aunque en realidad nos da un poquito porque aquí hay mucho trabajo que hacer. Vamos a empezar con el H1 y en esta ocasión vamos a decir al H1 que tenga el siguiente tamaño, font size 1.3 em. Vamos a ver qué tal se ve. Sabéis que esto siempre hay que irlo mirando. Bien, está bien. Y le vamos a decir que tenga un font weight, cuidado que escribo sin querer, un font weight normal. Así vamos a conseguir que funcione el invento que queríamos. ¿Veis? Como hemos dicho aquí en el HTML que la parte de diseño sea en negrita y el resto sea en normal, pues lo que hacemos es convertir todo el font weight en normal del H1 y lo que está en stroke nos lo resaltará. Es un truco muy sencillo y bastante interesante. ¿Veis? Ya sabía yo que se había colado algún texto. Aquí está, el estilo definitivo. Hay que tener 100 ojos con esto, no podemos despistarnos ni un momento. Vamos a ver el código fuente. ¿Veis? Aquí estamos, ¿eh? Vamos a continuar. Vamos a definir los espacios que hemos dicho en nuestro HTML. El supercontainer representa todo el espacio sería sinónimo al body. Si quisiéramos hacer una textura, un fondo, pues sería una forma sencilla de hacerlo. El supercontainer simplemente es como el elemento que contiene todo. En este caso no le vamos a sacar demasiado partido, pero hay otros casos que sí. Así que le damos un 100% de ancho y un height 100%. Si os fijáis, tenemos luego el container 2. Vamos a poner el container 2. Es muy importante que seamos muy ordenados y le demos estilos a todo de forma correcta. Y el container 2 vamos a decir que tenga 900 píxeles de ancho. Y como lo queremos centrar, vamos a darle 30 píxeles arriba y abajo y auto a la derecha y a la izquierda. Si refrescamos, ¿veis? Ya va tomando forma, ya no está todo tan destartalado. Aún está lejos de lo que tiene que ser, pero vamos consiguiendo poco a poco el darle estilos. Vamos a darle un padding de 14 píxeles. Recordad que el padding es un espacio interior, que es como un margen interior. Y también vamos a darle un min height de 600 píxeles. Esto es muy importante cuando queremos que el container tenga un mínimo alto. Si vamos a tener poquito texto, a lo mejor se nos va a quedar la caja muy pequeña, pero con min height conseguimos que sea más grande. Y además vamos a darle un color de fondo, background. Vamos a dar el mismo color que tiene el libro en el borde, ¿veis? Y el botón de enviar. Esto lo hemos recuperado con Photoshop o con un programa de edición gráfica, aunque también lo podríamos hacer con el Dreamweaver, es lo mismo. En este caso os lo doy hecho, es EDE089. Lo guardamos, refrescamos y aquí está. Creo que he puesto algo mal. Ah, no es 8, es B, perdón, ya decía yo. Ahora sí, se atenúa un poco y es exactamente igual que el color que teníamos aquí. Y le vamos a dar posición relativa. Más adelante veremos bien lo de las posiciones en las próximas clases y entenderemos por qué es importante a veces darle una posición relativa. Guardamos y ahora tenemos el content. El content, pues le damos aquí el estilo, content, y vamos a ver que ocupa el 100% del container. Y que además float left. No sería muy necesario si ponemos un width del 100%, pero la verdad es que si utilizamos la propiedad float y no lo ponemos a todos igual, vamos a tener problemas. Bueno, vamos a solucionar luego estas cosas que se ven aquí. Le vamos a dar un min height de 512 píxeles. Guardamos y vamos a continuar trabajando. ¿Veis? Aquí tenemos el content y ahora vamos a definir el elemento sidebar. Vamos a definir el elemento sidebar, guardamos y ponemos aquí sidebar y decimos float left. Refrescamos, ¿veis? Y nos coloca la imagen donde nosotros nos interesa. Y así ya vamos consiguiendo que se parezca poco a poco a lo que necesitamos. Voy a borrar está por meterse código aquí extraño. Lo guardamos y continuamos. También, si necesitamos poner una imagen a la izquierda, por la razón que sea,
y no queremos ponerlo dentro de un sidebar, también no haría falta necesariamente, podríamos ponerlo así, content img. El resultado sería el mismo, ¿veis? Sería exactamente igual. En este caso podemos optar por cualquiera de las dos opciones. Vamos a optar por esta para que luego tengamos más flexibilidad en el formulario para poder desplazarlo como queramos dentro del espacio, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a continuar. Si nos fijamos en el HTML, el formulario está dentro del div class formulario. Por lo tanto, todas las referencias que hagamos a él tendrán que ser referidas a esta clase. Para hacerlo un poquito más diferente de lo demás, vamos a poner un ID. Y recordamos que cuando ponemos un ID, desde el CSS no debemos referirnos a él con el punto, sino debemos referirnos a él con la almohadilla. Así es que vamos a poner las especificaciones y ponemos almohadilla. Veis que ya me sale en el Dreamweaver formulario. Abro y cierro la llave y entonces pues aquí podría definir, por ejemplo, que la font family fuera otra o que el color fuera otro. Vamos a poner el color para que aplique a todas las letras del formulario. El color es el 37352F. Guardamos, refrescamos y aquí vemos que aplica este colorcillo al formulario. Vamos a hablar de los inputs, de todos los inputs del formulario. Pongo lo siguiente, formulario, input, y entonces le voy a decir que tenga un border dash, que es un poquito más delgado, de 1 píxel y de color blanco. Con 3 Fs es suficiente. Y además que el background sea también color blanco. Puedo refrescar. ¿Veis? No se ve mucha diferencia porque estaba así más o menos. Y le voy a decir ahora que tenga un border radius de 75 píxeles. Refresco. ¿Veis que me lo hace, que hecho lo queda? Y acordaos que esta especificación es muy interesante, como todavía está un poco en rodaje, que pongamos el atributo moz y también pongamos WebKit para que se aplique correctamente a los principales navegadores del mercado. Y además le vamos a decir que el color sea el siguiente, almohadilla 000, es decir, que cuando escribamos en él se vea color negro. Vamos a continuar. ¿Puedo referirme al placeholder, es decir, a las letras que aparecen por defecto en el atributo placeholder? Pues sí, puedo hacerlo con las siguientes especificaciones. Es un poquito largo, pero vale la pena. 2 puntos, ponemos WebKit, input, placeholder. Y aquí ponemos las especificaciones que queramos. Color, en este caso quiero que sea 37352F. Y font family, pues puedo poner algo diferente, Arial, por ejemplo. Aquí la tenemos. Un segundito, que se me ha acordado esto. Pongo aquí Arial. Y también voy a ponerle que sea un font size de 11 píxeles para que se vea bien. Y cierro este selector. Copio esto y lo voy a pegar varias veces para que se vea correctamente en diferentes navegadores. Pongo aquí moz, placeholder, moz placeholder, y también voy a poner aquí input, moz, placeholder. Y con eso me aseguro que se queda cambiado el color del texto de la forma que yo quiero. ¿Veis? Y con el tamaño y todo como yo quiero. Y además voy a decirle lo siguiente, esta instrucción genérica. Formulario, input, placeholder, con estas mismas especificaciones. Esta digamos que sería la genérica. Recordamos que aquí también puedo poner notas para que sea más sencillo de repasar el código. Puedo poner selectores para el placeholder y cierro esta barra. Vamos a continuar. Si nos acordamos de nuestro HTML, teníamos un input que está dentro de un field set que se llama arriba. Vale. ¿Cómo puedo referirme a este field set? Bueno, pues muy sencillo. Yo pongo formulario, porque estoy siempre dentro del formulario, y ahora pongo la clase arriba. Y con eso me refiero al field set de arriba. Y voy a decirle lo siguiente, que tenga un width de 710 píxeles, que además tenga un padding de 10 píxeles arriba y 0 en el resto. Le voy a decir que tenga un margin 0 y le voy a decir que flote a la derecha, para que se me vaya al sitio correcto. Vamos a refrescar y vamos a ver. ¿Veis? Me ha cogido los sitios que yo quería,
Y ahora quiero quitar este borde tan feo que tiene el fill set. Bueno, lo que os digo siempre, cuando tenemos unas dudas podemos pintar de background y así vemos lo que estamos modificando. ¿Veis? El placeholder arriba. Lo he puesto de blue, quito este background y vamos a poner border none. Y con eso borramos el borde tan feo que se me pone en el formulario. ¿Veis? Aquí estamos. Mirad, si ahora examinamos el HTML, o bueno, el ejemplo mejor, nombre y dirección van a ocupar todo el espacio y luego los demás input van a ocupar solamente la mitad. Bueno, pues ¿cómo puedo representar esto aquí? Pues si me voy al HTML, podría hacer lo siguiente. Busco las líneas nombre y dirección y en la class, vamos a crear un class para cada input. Como nombre va a ser todo completo, le llamamos entero. Dirección también va a ser completo, le llamamos entero. Y fijaos en lo siguiente. Localidad va a ser la mitad y está a la izquierda. Y código postal va a ser la mitad y está a la derecha. Pues entonces, localidad y teléfono móvil le voy a dar localidad y teléfono móvil, le doy la clase mitad y le doy la clase L. En un mismo elemento puedo poner dos clases o más separadas con un espacio. Y móvil también hago lo mismo. Pongo class, mitad, L. Y código postal y email ponemos class, mitad y R. Vamos aquí, código postal, ponemos class, mitad, R, y aquí lo mismo, class, mitad, R. Lo guardamos y vamos a darle los estilos necesarios para conseguir nuestro objetivo. Vamos aquí y ponemos formulario, input, entero. Y con esto nos referimos a todos los inputs que tengan la clase entero. Vamos a poner width 690 píxeles, height 12 píxeles y un margin de 5 píxeles arriba y 0 el resto. Lo refrescamos y aquí lo tenemos. ¿Veis? Input mitad, width 330, perdón, input entero 690, 12, 5, 0 y 0. Vamos a referirnos ahora al input mitad, que será exactamente igual, pero con 330 píxeles. Refrescamos y aquí lo tenemos. ¿Veis? El input mitad tiene 330 píxeles. Input mitad. Si no, ¿cómo queremos que lo veamos bien? Si no lo ponemos bien. ¿Veis? Aquí está. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que hacemos es, como hemos dicho, que unos tengan la clase L y la otra R, lo que hacemos es crear las clases L y R. La L, como se puede deducir, flota a la izquierda y la R flota a la derecha. Aquí lo tenemos. Refrescamos, ¿veis? Y aquí está. Luego nos preocuparemos de los detallitos. ¿De acuerdo? Pues vamos a continuar. En el de hoy vamos a conseguir poner estos inputs que tenemos aquí y que se parezca más a esto. Si recordáis, en el CSS le hemos dicho que tenga un height de 12 píxeles. Podríamos darle más height más alto y lo tendríamos también bien, pero creo que es mucho más interesante utilizar la opción padding. Vamos a probar con el padding. Vamos a poner aquí padding y que sea 8 píxeles para que se aplique en conjunto a todo. Si refrescamos, ¿veis? Se me hace perfecto, se me ajusta perfectamente y se parece a lo que hemos hecho anteriormente. Pues tendríamos que poner este padding también en el input mitad y de esta forma tendríamos todo mucho más equilibrado y perfecto. ¿Lo veis? Ya tenemos la parte de arriba que casi está como en el modelo. Vamos a ver unos trucos a continuación. En la sección de trucos varios de hoy vamos a convertir el checkbox que viene por defecto en el formulario, en el navegador, en una cosita un poquito más estilosa. Para conseguir esto necesitamos tener una imagen como la que vemos en este ejemplo, que la tenéis en la carpeta imágenes, que tiene dos posiciones, una en blanco y otra chequeada, que es lo que se corresponde cuando chequeamos y cuando no. Vamos a ello y lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro checkbox de SEO y le vamos a dar la clase CSS checkbox y al label vamos a darle también la clase de SEO CSS label. Recordad que podemos poner todas las clases que queremos
siempre y cuando no tengan incompatibilidades entre ellas. Vamos a los estilos y vamos a poner el código. El código es un poquito complejo, no nos preocupamos demasiado porque a fuerza de repetirlo lo vamos a ir entendiendo. Ponemos input y entre paréntesis type checkbox para que solo se aplique a este tipo de checkbox. Y además ponemos la clase CSS checkbox. Y aquí van los estilos. Los estilos es posición absoluta, como hemos dicho anteriormente. Ya veremos las posiciones más despacio y overflow hidden para que esté oculto. Vamos a poner la propiedad clip. Ya os digo que no nos preocupamos ahora de entenderlo demasiado, porque ya lo iremos viendo y hay cosas complejas que no hemos visto todavía. Así que no tiene sentido explicarlas demasiado. Width, 1 píxel. Margin, menos 3 píxeles. Padding, 0. Y border, 0. Y punto y coma, claro. Vamos a copiar esto. Borramos el interior. Y ponemos input type checkbox. Y ahora ponemos más label CSS label. Y es como si sumáramos las propiedades de las dos cosas. Ponemos padding left 30 píxeles, padding top 4 píxeles, height 23 píxeles, display inline block, line height 15 píxeles, background repeat, no repeat, para que la imagen no se repita, background position, ponemos 00, font size 15 píxeles, vertical align middle y cursor pointer, para que se vea el ratón. Y vamos a poner esta línea otra vez, aquí abajo, cambiando lo siguiente, CS checkbox con el atributo checked. Y abrimos la llave, cerramos la llave y lo que cambiamos es background position para que conmute entre la imagen en blanco y la imagen que está chequeada. Menos 26 píxeles para que suba para arriba. Y luego ponemos aquí CSS label, abrimos y cerramos la llave y ponemos background imagen y ponemos URL o le damos a examinar y elegimos la imagen que nos interesa, que es checker JPG. Lo guardamos y vamos a probar si nos coge los cambios. Como veis, funciona perfectamente. Aquí está nuestro flamante checkbox que lo podemos marcar y desmarcar. Hemos avanzado mucho. Vamos a continuar con el formulario complejo, el proyecto que empezamos en la clase anterior para solicitar un libro por correo electrónico. En la clase anterior, si recordáis, nos quedamos en este punto. Ya teníamos el formulario más o menos definido, pero aún nos quedaban ajustar bastantes estilos para conseguir que se viera el diseño fetén y estupendo como lo tenemos aquí. Vamos a continuar con el proyecto en el momento que lo dejamos y, si recordáis, abrimos nuestro Dreamweaver y encontramos que tenemos el formulario con las clases correspondientes y nuestra hoja de estilos la dejamos con el checkbox. Lo último que hicimos en la clase anterior, recordar, fue el añadir este checkbox y darle un estilo un poquito más profesional, un poquito más elegante, con las imágenes que cambiaban la background position en función de si estaba chequeado o no. Bueno, pues vamos a continuar. Si retomamos nuestro HTML, recordáis que hicimos dos clases, dos field set. Un field set con clase right y un field set con clase left. La cuestión de hacer esto fue para separar los dos espacios que contenían nuestro formulario. Un field set left y un field set right. Vamos a darle estilos para conseguir que, si tiene algún comentario, este bloque de texto se nos coloque en la parte izquierda de la pantalla. Vamos a empezar entonces con la hoja de estilos y vamos a hacer lo siguiente. Ponemos la almohadilla, y la clase formulario. Y ponemos la clase left. Y con esto queremos decir que nos referimos a el left que existe dentro de el ID formulario. Recordamos, aquí está, formulario. Este es el ID y la clase left que está dentro de este formulario. Cerramos la llave y vamos a darle las instrucciones necesarias. Vamos a decir que tenga un ancho de 160 píxeles. Vamos a decir que tenga un alto de 317 píxeles.
Tenemos que decir que en un diseño habitual no es normal heredar tantas especificaciones. Lo que pasa es que como esto queremos que se ajuste exactamente a un modelo que tenemos predefinido, está bien hacerlo así. Y vamos a decirle, muy importante, que flote a la izquierda para conseguir el efecto que queremos. Y como el fill set asigna un border por defecto, le ponemos 0 para que no nos genere ningún borde. Le damos archivo guardar y refrescamos la pantalla. Al refrescar la pantalla, dar F5 o rebobinar, nos ocurre esto. Se nos flota a la izquierda la clase left, pero no lo hace correctamente. A veces, si queremos romper la herencia anterior, es decir, el comportamiento anterior de una página web, nos interesa utilizar una línea especial que la vamos a llamar clear float. Mirad, ponemos un BR porque queremos que haga como un salto de línea entre esta parte, entre este fill set y este de aquí abajo, que es el left y el right. Pues ponemos un BR. Si ponemos un BR normal, no nos va a funcionar. Sabéis que un BR es un salto de línea. Pero le vamos a dar un clear float, como lo llama el Dreamweaver y otros parecidos. ¿Qué es lo que debe contener la clase clear float para que funcione correctamente? Vamos aquí a la hoja de estilos y la vamos a construir. La clase clear float. Pues la clase clear float lo que contiene es lo siguiente. Contiene la propiedad clear both. Le ponemos un height 0 y bueno, esto simplemente sería como para rellenar. Pero la instrucción importante es clear both. El clear both lo que hace es un salto de línea. Rompe la tendencia actual de flotar o de lo que sea y genera un salto de línea. Hemos puesto un BR clear both y veis, refrescamos y ahora ya se nos coloca correctamente. La left se nos pone a la izquierda y el right a la derecha. Ahora vamos a ajustar los estilos para que se vea más correctamente. Vamos a ello. Continuamos ahora y le damos las propiedades al formulario, al fill set right. Formulario, punto, y escribimos las propiedades del right, que son las siguientes. Width, 710 píxeles. 710 píxeles, no 10, porque si no, height, le damos lo mismo que el anterior, 317 píxeles. Ahora decimos que float a la derecha. Y también ponemos border 0 para que no nos dibuje el típico border que se hace en todos los fill set. Refrescamos la pantalla. Mejor si lo guardamos primero, claro, archivo guardar. Refrescamos la pantalla y aquí vemos que ya va cogiendo un poquito más de forma. Vamos a cambiar, si vamos al HTML, vemos que este tiene la clase mensaje, este bloque de texto que está en el fill set left. Lo mostramos en la página web para verlo correctamente. Este sí tiene la clase mensaje. Pues vamos a convertir esta área de texto, esta triste área de texto como está ahora, en esta. Vamos a darle los estilos y vamos a ello. Ponemos otra vez formulario y le vamos a dar a la clase mensaje. Vuelvo a insistir que en este caso, con que pusiéramos mensaje funcionaría exactamente igual, pero es bueno que nos acostumbremos a poner los nombres y los apellidos a los selectores, a fin de conseguir una mayor precisión y control sobre el elemento que queremos modificar. Vale, pues vamos a darle estilos. Vamos a ponerle un border un poquito difuminado, dashed, se escribe, de un píxel y de color blanco. Además, vamos a decirle que tenga un background también de color blanco. Recordamos que es la almohadilla, y 3 Fs. Y además, vamos a decirle que tenga un border radius de 20 píxeles. Vamos a decirle que tenga un ancho, un width de 140 píxeles y un height de 317 píxeles. Si refrescamos, veremos los cambios. Siempre guardamos, archivo guardar. Veremos los cambios perfectamente. Aquí están. ¿Veis? Vamos a darle un poquito más de gracia. Vamos a poner ahora que tenga un margin left de 10 píxeles. Margin left de 10 píxeles. Refrescamos para que cuando empezamos a escribir se vea este margin. Y vamos a darle un padding interior de unos 10 píxeles. Vamos a ver qué tal queda. Cuando lo guardamos, archivo guardar. ¿Veis? Aquí se nos queda. Si queremos cambiar el color de este texto, pues tenemos que poner la etiqueta, recordamos, color, Color.
Por ejemplo, si yo se lo pusiera rojo, pues el texto que escribamos dentro se verá rojo. Cuando lo guardemos, el texto que yo escribo se vería rojo. ¿Lo veis? Pero en este caso no quiero que sea rojo, quiero que sea pues una especie de gris un poquito elegante, como es todo el formulario. Así que vamos a poner 37352F. Y aquí lo tenemos. Y vamos a ponerle un poquito menos de padding para que nos quepa todo el texto de una vez. Ponemos 5 píxeles. Bueno, aún sigue sin caber todo el texto. Pues podríamos poner aquí, por ejemplo, font size. Font size. Vamos a poner 11 píxeles para ver si nos cabe todo el texto. Acordaos siempre de que tenemos que guardar los cambios, ¿eh? Parece que no me cabe, Vamos a poner un poquito menos y vamos a poner, a ver, 8 píxeles de padding. Y refrescamos, así queda un poquito más elegante. Si le ponemos font size 9 píxeles, seguramente me quepa todo el texto ahora. Vamos a ello. Vamos a poner menos padding. Como veis, esto es bastante artesanal, ¿eh? Es cuestión de ir probando hasta que nos guste el resultado. Vale, vamos a dejarlo así, un poquito con menos padding de momento, para que se vea bien. Guardamos. Y aquí se ve perfectamente. Vamos a continuar. Mirad, si continuamos ahora con el siguiente paso, con el Dreamweaver, tenemos aquí el párrafo. Como ya hemos definido la clase write, pues vamos a concentrarnos en el párrafo genérico del formulario. Pues para dirigirme a él, me salto la línea esta clear float. Para dirigirme a él, pongo formulario, párrafo. Y vamos a darle aquí los estilos. Podemos decir, por ejemplo, que sea margin 10 píxeles 0. Vamos a decirle que tenga un font size de 16 píxeles y también que sea un color bastante agradable, el 37352F. Lo guardamos y lo refrescamos, ¿veis? Y así me coge la fuente como yo quiero. Si lo pongo en dividir, recordad que puedo mirar aquí y los dos cambio, cómo se me va cambiando automáticamente la mayoría de las cosas. Vamos a continuar con nuestra maquetación para acercarnos cada vez más a esto. En la siguiente parte de la clase vamos a centrarnos en convertir lo que pone edición tapa blanda 48 euros y tapa dura 65 en este diseño que tenemos aquí, que es mucho más profesional y eficiente. Vamos a ello, venga. Si nos fijamos en el HTML, hemos dividido esto en clases que se llaman bloque L, haciendo referencia que va a la izquierda, y bloque R, haciendo referencia que va a la derecha. Y además tenemos una etiqueta en cada bloque, un párrafo, perdón, con la clase etiqueta, y además de dos span, precio, euros, y en el siguiente que tiene mensaje 2 como convertido en otro span. Vamos aquí al CSS, y siguiendo nuestra rutina, pues vamos a poner bloque L, que hace referencia a la izquierda, y bloque R, que hace referencia a la derecha. Como tienen propiedades completamente diferentes, si vemos aquí en el diseño del modelo, pues no podemos agrupar las clases en el CSS, simplemente le vamos a dar estilos diferentes. El bloque L, vamos a poner que flote a la izquierda y además que tenga un ancho o un width de 289 píxeles. Y el bloque R, le vamos a poner que, como es normal, flote a la derecha, float right, y además que tenga un ancho de 377 píxeles. Vamos a ver si nos lo hace bien, si nos hace los cambios. Lo guardamos siempre, siempre os lo digo, y la verdad es que se me está olvidando hoy. Vamos a guardarlo y refrescamos. Vamos a lanzar la vista nueva. Si nos pasa eso, a veces que se queda un poco colgado el Dreamweaver, lanzamos una vista nueva y ya está. ¿Veis? Aquí tenemos el bloque R y el bloque L. Vamos a centrarnos ahora en la siguiente parte del HTML. Hemos dicho pclass etiqueta. ¿Qué propiedades le vamos a dar a etiqueta? Pues mirad, vamos a darle la siguiente. P, ponemos etiqueta para referirnos que solo estamos hablando del párrafo con la clase etiqueta. Y le ponemos las siguientes propiedades. Float, left, decimos además que sea de color blanco
Cuando queremos romper una herencia anterior, es decir, si hemos dicho que un párrafo precedente sea de otro color, a veces tenemos que utilizar la etiqueta important para que coja este valor por defecto. Es decir, para que se borre el estilo anterior que afectaba a los párrafos y a continuación solo se aplique este color en este caso. Y vamos a decirle que tenga un ancho de 90 píxeles, y vamos a decirle que tenga un font size de 156 píxeles. Queremos un párrafo importante y contundente. Lo guardamos, archivo, guardar, y vamos a ver los cambios si se generan. ¿Veis? Nos lo está haciendo correctamente. Vamos a continuar. Vamos a referirnos ahora, si veis aquí, tenemos el precio, el span precio. Pues vamos a modificar esto. Y ponemos, para hablar de ese span, ponemos span precio. Abrimos y cerramos la llave. Y le vamos a decir lo siguiente. Queremos que el font size sea 45 píxeles y que flote a la derecha. Refrescamos. Refrescamos después de guardarlo. ¿Veis? Y aquí tenemos que nos coge este span, como en el ejemplo. Y también le vamos a decir que tenga el color blanco. Color blanco es importante para nosotros. Copiamos esta línea, control C y control V. Refrescamos y aquí lo tenemos. Ahora vamos a hablar del siguiente span, que es el span euros. Venimos aquí y ponemos span euros. Abrimos y cerramos la llave y le vamos a decir que tenga un font size de 25 píxeles. Pero para romper la herencia del span anterior le decimos important. Ponemos float left y vamos a darle un poquito de margin, 5px, 0, 0 y 5px. Recordamos de las primeras clases que esto significa que tendrá 5 píxeles arriba y 5 píxeles a la izquierda. Lo guardamos, lo refrescamos y aquí tenemos los euros. ¿Veis? Y vamos a ponerle también el color blanco. Control V, control C. Guardamos y aquí tenemos ya nuestros valores. Y nos faltaría definir también, pues por ejemplo, aquí estamos, un segundito, nos falta definir este mensaje, que hemos dicho que este mensaje lo hemos llamado en el HTML de la siguiente manera, span class mensaje 2. Pues venimos aquí a los estilos y ponemos span mensaje 2, abrimos y cerramos la llave y vamos a darle estos estilos, span mensaje 2 y decimos color, almohadilla, vamos a decirle ed 0b9. Vamos a decir que flote también a la izquierda. Vamos a ponerle un font size de 15 píxeles, width 140 píxeles y margin de 10 px y 20 px. Guardamos y refrescamos. Y aquí lo tenemos. A ver, algo me he dejado. Color, float left, font size 15 píxeles, width 140, margin 10, 20. Vamos a ver, ¿por qué no se le ve? Claro, no se le ve porque no hemos puesto de este color, ¿veis? Anda, que estoy espabilado. Bueno, es que claro, nos falta lo siguiente. Nos falta pintar de color marrón estos dos bloques, así que vamos a hacerlo ahora mismo. Ahora sí, como los dos estilos que voy a aplicar es tanto para bloque L como para bloque R, lo que hago es lo siguiente. Lo separo con una coma y pongo bloque L, coma, punto, bloque R. Y abro y cierro una llave. Y voy a decir los estilos comunes. Quiero que de color background, de color de fondo, tenga este color. 8E7C30, este marrón. Lo guardo y refresco la pantalla y aquí efectivamente ya veo el área marcada. Aunque me faltan hacer algunas cosillas como podemos intuir. Lo que me falta hacer es lo siguiente. Vamos a poner un border radius de 15 píxeles. Solamente 2 puntos, porque si pongo 2 veces 2 puntos me dará error. Le voy a poner un font size de 16 píxeles. Voy a poner un padding de 5 píxeles. 5 píxeles, 5 píxeles y a la izquierda 10 píxeles.
Si lo... A ver, bien escrito, bien escrito todo, porque si no, no nos funciona. Lo guardo y lo refresco y aquí tenemos, ¿veis? Ya se parece esto perfectamente a esto, ¿lo veis? Edición en tapa dura, edición en tapa blanda. Perfecto. Vamos a centrarnos ahora en este parrafito de aquí, ¿veis? Este parrafito de aquí, en el HTML, lo hemos llamado clase 2. Clase 2. Pues me vengo aquí debajo de todo y voy a escribir. Voy a escribir P2 para referirme al párrafo que tiene clase 2. Le ponemos también un margin superior e inferior de 10 píxeles, a la izquierda y a la derecha 0. Vamos a poner un font size de 12 píxeles y un color, pues como estamos poniendo todos. La arroba 37352F. Lo guardamos y lo refrescamos. Vamos a ver. Lo refrescamos. No, cuando no me coge un cambio, tenemos que pensar por qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a ver. Yo quiero que este parrafito se me ponga como este, en pequeño. Y no me está cogiendo el cambio. Pues podemos preguntarnos, ¿me he referido bien a él? Podría ser que esto estuviera mal, ¿eh? Pero también pudiera ser que tuviéramos que romper la herencia. Guardamos y refrescamos. ¿Veis? Al romper la herencia, al poner important, decimos que coja este estilo en lugar del anterior. Seguimos con la maquetación del formulario. En nuestro ejemplo tenemos en la parte inferior un apartado que se llama última. Es un field set que contiene dos field sets, última L y última R. Y cada uno de estos field set contiene a su vez elementos como el checkbox, el label y el input text, type text para meter un número concreto de ejemplares. La razón de tenerlo tan estructurado es que nos hace más fácil el poder maquetar los contenidos y el poder validarlos en caso de que necesitemos algo especial. Si vamos al HTML, hemos tenido que hacer algunas modificaciones, pero para que nadie se pierda, las vamos a repasar una a una. Tenemos el field set class última, que se abre y se cierra como hemos dicho anteriormente. El field set class última L, que se abre y se cierra, y el field set class última R, que también se abre y se cierra. Hemos añadido algunas clases, tomad nota para poder modificar vuestro HTML. Aunque si alguien tiene algún problema, tampoco pasa nada porque puede descargar este ejercicio del material del curso. En el input type checkbox le vamos a poner esta clase, CSS-checkbox2. CSS-checkbox2. La razón de hacer esto es porque los checkbox tienen por defecto este comportamiento, que no es que esté mal, pero desde luego no es lo que queremos conseguir en nuestro caso, que es este tan chulo. Así que le vamos a dar la clase para modificarlo al estilo del que hicimos en la anterior clase, en la anterior parte del curso. Luego también hemos añadido el label for tapa blanda y le hemos puesto la clase tapa dura, luego veremos qué hacemos con eso, y también CSS label 2, para poder conseguir que se vea así tan chulo. Y luego hemos puesto un span class parte 1 y un span class parte 2. Y al input type test, con id número tapa blanda y con name número tapa blanda, le hemos puesto la clase número. Vamos a centrarnos ahora al field class última R. Pues lo mismo, le hemos puesto en el input type checkbox, le hemos puesto un CSS checkbox 2. También a la etiqueta tapadura, label tapadura, le hemos puesto la clase tapadura, espacio, CSS label 2. Es decir, si nos fijamos, esto es idéntico que esto. Y esta clase es idéntica, checkbox 2 es idéntica a esta. La razón es porque las dos van a tener un comportamiento exactamente igual, ¿veis? Los checkbox van a ser el mismo estilo. Lo único que tenemos que cambiar es el ID y el name, porque aunque tengan el mismo estilo, en realidad quieren decir cosas diferentes. Quieren decir si reservamos libros de tapa dura o libros de tapa blanda. Y el input type test, pues le hemos puesto la clase número, que también es idéntico. Por lo tanto, van a ser réplicas casi exactas. Vale, pues vamos a los estilos. Nos vamos aquí al Dreamweaver, a los estilos, y vamos a poner la clase última. La clase última le vamos a dar los siguientes estilos. Vamos a ponerle un width de 680 píxeles. Un border, pues como hemos utilizado antes, dash, terminado en ed, de un píxel, y de color FFF. Background también FFF, es decir, blanco, y le vamos a dar un border radius de 75 píxeles.
Refrescamos. En nuestro formulario, ¿veis? Y aquí lo tenemos, ¿eh? Aún está un poquito de aquella manera, pero vamos a ir trabajando en ello poco a poco. Vamos a ponerle también un height de 31 píxeles y un padding de 0, porque en este caso no nos interesa que tenga ningún padding. Vamos a seguir dando estilos. Subimos esto un poquito para arriba para que se vea correctamente y vamos allá. Formulario, input, número. Y con eso nos referimos al input que tiene la clase número, que es la que hemos dicho que será para marcar los números de ejemplares. Width, ponemos 20 píxeles. Background none, porque queremos que se confunda con el dibujo del fondo. Y vamos a ponerle un border bottom de 1 píxel solid de color 37352F. Y vamos a decir que tenga un border radius de 0. La razón es porque si no nos lo va a dibujar así, porque hereda de la clase anterior. Refrescamos. Y aquí veis, aún no se ve de todo bien porque tenemos que ir haciendo cosas, pero aquí vemos el campo este. Vamos a darle, ya dejándolo preparado para luego, un padding bottom, un padding de 3 píxeles, por ejemplo, para que no se nos pegue el texto al asunto este. Vamos a continuar, ¿eh? Y vamos a definir ahora las clases última L y última R. Podemos poner así, última L y última R. Y vamos a darle esos estilos. Width, 300 píxeles. Padding, 0 píxeles. Margin, 0 píxeles. Border, none. Y vamos a poner height, 10 píxeles. Guardamos y vamos a ver qué tal se nos ve. ¿Veis? Aquí va cogiendo formita. Y ahora tendríamos que decir que última L flote a la izquierda, porque ese es nuestro objetivo, ¿recordáis? Float left. Y que última R flote a la derecha. Float right. Guardamos. ¿Veis? Aquí va cogiendo el estilo que cada vez se parece más. ¿Lo veis? Aquí funciona perfectamente, ¿eh? Perfecto. Si queréis podemos darle un poquito de padding aquí arriba. Para eso recordamos que estamos, si tenemos alguna duda, buscamos en el Dreamweaver. Y tenemos aquí la etiqueta tapa dura, ¿eh? La clase tapa dura. Vamos a escribirla. Tapa dura. Y ponemos aquí la clase. Tapa dura. Y podemos poner, por ejemplo, un padding. Vamos a ver qué tal queda. Un padding top. Padding. Un segundito. Ponemos padding top. 5 píxeles. Vamos a ver qué tal se nos ve. Vamos a ver. Vamos a poner mejor aquí un padding top en última para que nos coja bien el estilo. Vamos a ver, 10 píxeles. Guardamos. Bien, así está perfecto. ¿De acuerdo? Y podemos poner también un padding left de 5 píxeles. Y así no se nos quedará pegado el... ¿Veis? Así nos queda pegado el checkbox. Vamos a ponerle, en vez de 5 píxeles, vamos a ponerle 15 píxeles de padding left. Como os decía antes, esto es cuestión de ir probando, de ajustarlo. En fin, es una labor bastante artística, ¿eh? La maquetación web es un trabajo muy creativo y que nunca es igual. Vale. Vamos a continuar. Hemos dicho que queríamos cambiar ahora los checkbox, ¿eh? Pues entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Mirad, para hacer el checkbox tenemos que recordar lo siguiente. Necesitamos, antes hemos usado la imagen checker en la parte anterior del curso, ahora queremos usar este checker, el redondo. En vez del cuadrado, lo voy a sacar otra vez. En vez del cuadrado, queremos usar el redondo. Pues simplemente todo el código sería igual, lo único que habría que cambiar, que en vez de ser la imagen de fondo checker JPG, es checker PNG. Si buscamos esta parte del código en el CSS, la buscamos aquí arriba, ¿veis? Es todo esto de aquí. Es todo esto de aquí. Lo copiamos y lo vamos a pegar aquí abajo para no confundirlo. Y además lo podemos poner con una notita, ¿eh? Si queréis. Ponemos
segundo checkbox. Y lo pego aquí todo. Para distinguirlo del primero, en el HTML le hemos puesto 2. ¿Lo veis? Pues entonces, voy a poner aquí y le voy a poner la clase 2. ¿Lo veis? Checkbox 2. Y aquí hemos puesto CSS Label 2. Por lo tanto, también tenemos que cambiar esto. CSS Label 2. CSS Label 2. Y la imagen de fondo es Checker PNG, hemos dicho. Pues lo guardamos y vamos a comprobar si funciona. ¿Veis? Hay algún problema porque no se ve correctamente. Bueno, cuando nos pasa esto, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que analizar en qué nos hemos equivocado. ¿Veis? En el HTML hemos definido la clase CSS Label 2, pero aquí por error se me ha olvidado poner el 2. Es por esta razón que no se cogen bien los cambios. Tenemos que fijarnos mucho y cuando algo no nos funciona, nunca hay que ponerse nerviosos. Hay que analizar con cuidado el problema y ver cuál puede ser la solución. Refrescamos ahora, ¿veis? Y ahora sí que nos funciona. Nos funciona más o menos porque como los dibujos son diferentes, el uno y el otro, tenemos que ver exactamente cómo ajustarlo. ¿Veis? En el dibujo anterior, que era el checkbox de arriba, tenía el padding a 30 píxeles, pero como este dibujo es un poquito más grande, tengo que ponerle 40 píxeles de padding left. También tengo que ponerle de padding top 7 píxeles y height 26 píxeles. Y como el dibujo es un poquito más grande, la background position de cuando está chequeado tiene que ser de 32 píxeles. Lo guardo y lo refresco. Y ahora sí que se me ajusta perfectamente, perfectamente a mi diseño. Vale, pues voy a insertar ahora, justo después en el HTML de este field set, voy a insertar ahora un BR, un BR de la clase que hemos dicho antes, clear float. Lo inserto, lo guardo y así podemos ponernos a trabajar directamente en el field set siguiente, que es factura div. Pues vamos a ello. Vamos a trabajar en factura div. Lo creo aquí y voy a poner el field set factura div. Pues lo ponemos factura div, abrimos la llave, cerramos la llave y vamos a escribir las características. Padding 0 píxeles, margin 10 px 000, porque solo quiero que tenga un margin top. Ponemos un width de 680 píxeles y el border de 0. Lo guardamos y refrescamos. Y aquí se me está pareciendo bastante a este caso. Queremos que el checkbox este sea como este de arriba. Por lo tanto, voy a modificar un poco el HTML. Tengo aquí el field set factura div y voy a modificarlo y comentamos los cambios que he hecho. Field set factura div, pues tenemos el input type checkbox y la clase hemos puesto factura checkbox y sobre todo CSS checkbox para que me coja los cambios del checkbox tan bonito. Y luego también he cambiado el clase, he añadido el clase para el label factura. Sobre todo nos fijamos que sea este CSS label. Guardamos los cambios y refrescamos nuestra página. Y aquí lo tenemos, ¿veis? Voy a querer factura con IVA. Y en caso que sea así, pues tengo que especificar el CIF que yo me interese. Y por último, vamos a poner que este input, es decir, el input que tenemos aquí, que sea número 2, no tenga este color de fondo que se me ve aquí. ¿Veis que se me ve un color un poquito feo? Pues para ello voy a poner en el CSS, pongo input número 2 y le voy a poner las instrucciones para que anulen eso. Pongo border 0, pongo background none y border radius none. Y así me anula todas las instrucciones. Voy a refrescarlo y le voy a poner, como hemos dicho antes, importante. Refrescamos ahora. ¿Veis? Y aquí me está haciendo un border todavía el dase de este, pues le voy a poner important para que me rompa la herencia. Y de esta forma quitamos el estilo anterior. Así se queda perfecto. Yo puedo escribir lo que quiera sin que se me vea el estilo anterior.
este párrafo de aquí, todavía hay que hacerlo un poquito más pequeño. Veis que tenemos aquí la clase 3, pues vamos a poner aquí, si queréis por agruparlo junto, buscamos donde habíamos puesto el párrafo 2 y ponemos párrafo 3. Abro y cierro la llave, párrafo 3, y ponemos margin 0, font size 13 píxeles y color 37352F. Pues lo refrescamos y vemos que los cambios no se han realizado. La razón es porque está heredando clases anteriores y no afecta y no hace los cambios. Así es que vamos a poner la palabra important. Siempre que tengamos algún problema de esta índole, que hacemos un estilo y no nos lo coge, si comprobamos que está bien llamada la clase porque, por ejemplo, le hemos llamado 3 y aquí la llamamos 4 o se nos cambia alguna letra, tampoco nos lo va a coger. Pero si comprobamos que en el HTML la clase se llama está bien y en el CSS también está bien referenciada, entonces el problema es otro. Podría ocurrir eso, que esté dando algo y no coge los cambios bien. ¿Veis? Nosotros ahora ponemos la palabra important y nos coge los cambios perfectamente. Pues vamos por último al botón enviar, que ya sabéis que normalmente solemos poner un botón, pero en este caso hemos puesto un enlace con una imagen, y tenemos la clase enviar. Pues vamos a darle los estilos y ponemos la clase enviar, abrimos y cerramos la llave y tiene los siguientes estilos, la clase enviar. Vamos a poner width para que se ajuste exactamente a la imagen. Width le ponemos 154 píxeles. Le ponemos un height de 74 píxeles. Le vamos a decir que flote a la derecha para que se ajuste a la posición que nosotros queríamos. Vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Veis? Nos está poniendo la imagen aquí, pero no nos la pone exactamente donde queremos porque nos hace una cosa extraña. Vamos a empezar a introducirnos a las posiciones absolutas, pero esto lo dejamos para el reto de hoy. ¿Cómo podemos posicionar esta imagen de forma absoluta para que se vea exactamente donde nosotros queremos? No os perdáis el reto. Vamos a introducirnos en el reto de hoy. Recordamos que tenemos la imagen aquí a la derecha, pero se nos queda un poquito mal, porque habíamos puesto estas propiedades, width, height y float right. ¿Lo veis? Y de esta forma, si guardamos, se nos queda así. Nosotros queremos que la imagen se quede como en el modelo, un poquito más arriba de la parte inferior del formulario. Para hacer esto podemos conseguirlo de varias formas. Por ejemplo, podríamos utilizar la propiedad margin top y darle un valor negativo para que se nos vaya por encima del lugar donde está asignado para la foto. Si lo guardamos y lo refrescamos, ¿veis? Se nos pone aquí. Como aquí está un poquito más arriba, pues vamos a ponerle, por ejemplo, margin top menos 50 píxeles. Lo refrescamos y se nos queda más o menos en el lugar adecuado. De todas formas, esto es una opción, pero lo que queremos ver en este reto es empezar a trabajar con las posiciones absolutas. Por lo tanto, vamos a hacerlo de otra forma, aunque de esa forma sería completamente válido. Pues vamos allá y entonces vamos a ponerle posición absoluta, posición absoluta. Una cosa que debemos tener clara, cuando utilizamos posición absoluta, que nunca lo vamos a utilizar indiscriminadamente, simplemente será para cosas puntuales, para cositas como estas, para un slide, para una foto, algo que queremos que se vea exactamente en un lugar determinado, no es compatible con float. Así que si decidimos utilizar posición absoluta, siempre debemos prescindir del float. ¿Por qué? Cuando le damos posición absoluta, el elemento se va a colocar, si no le decimos nada, se va a colocar dentro de donde esté, en donde pueda, donde no tenga espacio en la posición predeterminada por el navegador, que siempre será hacia la izquierda y hacia arriba. Nosotros queremos darle una posición exacta, por lo tanto, vamos a decir que bottom sea 0. Cuando damos la posición absoluta, le podemos dar 4 coordenadas al navegador, top, left, right y bottom. Si decimos bottom 0, como estamos dentro del container, pues entonces nos va a coger bien este cambio. Vamos a refrescar, ¿veis? Y nos lo pone justo en el margen inferior, porque le hemos dicho bottom 0. Vamos a darle ahora la coordenada right y le vamos a decir 0. Le decimos 0 al right, lo refrescamos, ¿veis? Y nos lo pone aquí. Como en el botón está un poquito más arriba de abajo, en vez de decirle 0, vamos a decirle que tenga, por ejemplo, 20
píxeles. Lo refrescamos. ¿Veis? Y aquí lo tenemos correctamente. Como ya decimos, esto de la posición absoluta no conviene abusar de ello. Poco a poco lo vamos a ir utilizando de forma paulatina y lo vamos a ir entendiendo. Cuando usamos la posición absoluta, recordemos que no debemos utilizar el float, ni right ni left, porque son totalmente incompatibles. Y además que tenemos que darle algunas coordenadas. Bottom, top, right o left. Si decimos 0, pues entonces no hay que especificar qué medida es. Pero si decimos un número, pues siempre es mejor y conveniente ponerlo en píxeles. Una cosa, para que esto funcione, tenemos que tener un contenedor o un elemento padre que esté en posición relativa. Si yo quito la posición relativa de container2, lo borro y lo refresco, ¿veis lo que me pasa? La posición absoluta se me pone con respecto al tamaño de la pantalla. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, si yo le digo a un elemento de repente que tenga posición absoluta, pero ningún elemento que lo contiene hemos dicho nada, se nos pondrá la posición absoluta con respecto a la pantalla. Por ejemplo, si aquí le decimos top 0 y left 0 y lo refrescamos, se nos pondrá aquí arriba el botón. ¿Lo veis? ¿Cómo podemos constreñir o cómo podemos hacer que una posición absoluta se sujete dentro de otra? Pues muy sencillo, como este se llama container2, me vengo aquí, como estaba anteriormente, container2 y le pongo position relative. Y entonces obligo a que la posición absoluta se ajuste dentro de la relativa. ¿Veis? Y se me pone arriba y a la izquierda del container2. Vuelvo a ponerlo como estaba antes. Estábamos hablando del div enviar y le voy a poner bottom 20 píxeles para que se me quede 20 píxeles abajo y right 0 píxeles. Lo guardo y lo refresco. Y aquí tenemos el botón en la posición correcta que a mí me interesa y que yo quería en todo momento. Recordamos que para conseguir esto necesitamos que esté dentro de un contenedor con posición relativa y así puedo decir que la posición absoluta se ajuste donde quiera. Bueno, si veis aquí en el modelo, cuando pasamos el ratón se desvanece un poquito el botoncito. ¿Os atrevéis a hacerlo? Venga, que en unos instantes damos la solución. ¿Cómo puedo hacer que al pasar el ratón se me quede un poquito más pálida la imagen? Decíamos cómo podría conseguir que al pasar el ratón se quedara la imagen un poquito más pálida. Bueno, seguro que ya lo habéis detectado y tenéis la solución. Simplemente pongo la clase enviar con la pseudoclase hover. Recordamos que para poner la pseudoclase hover siempre van dos puntos entre el nombre de la clase o del elemento que queremos activar y la propiedad hover. La propiedad hover, recordamos que significa cuando el ratón está encima de algo. Y yo quiero que cuando esté encima se desvanezca. Pues lo podemos hacer con la propiedad opacity, y le podemos poner, por ejemplo, 0.7. La propiedad opacity, si recordáis, va entre el 0 y el 1, donde 0 significa totalmente transparente y el 1 significa totalmente opaco. Refrescamos la imagen, ¿veis? Y ya hemos conseguido este efecto. De manera que se nos queda el formulario totalmente profesional, ¿eh? Ya también hemos puesto algunos campos requeridos para que si intentamos enviarlo, no se pueda enviar. Vamos a continuar un poquito más adentrándonos en el formulario. Hemos trabajado arduamente en el formulario. De hecho, llevamos prácticamente 2 horas para conseguir un resultado totalmente profesional. Pero la verdad es que ha valido la pena, porque tenemos los campos, tenemos todo como habíamos previsto y queda francamente bien y bonito. De todas formas, nuestro formulario no es todavía completamente funcional. La razón es porque faltan dos partes. Una es que nos valide si rellenamos bien los campos y la segunda es la parte del servidor. Un script que recoja los campos que rellenamos y los procese de alguna forma. Vamos a hablar de la validación. En este formulario no podemos contentarnos con usar el campo require de HTML5 porque necesitamos que haga comparaciones y verificaciones complejas. Por ejemplo, si yo elijo la opción ejemplar tapa blanda, me tiene que obligar a poner algún número. Sin embargo, si elijo la opción tapa dura, también. Pero si no elijo la opción, no me tiene que obligar a poner aquí ningún número porque yo los quiero de tapa blanda. Algo parecido ocurre con el IVA. Si yo quiero una factura con IVA porque soy una empresa y la voy a declarar, me tiene que obligar a poner el CIF de la empresa. Sin embargo, si yo no quiero esta factura, no me tiene que obligar a poner nada.
Y lo mismo con deseo recibir el libro, deseo reservar el libro, que por defecto debe marcarse y obligarme a poner los campos que son necesarios para recibir el libro. Esto lo hacemos con un lenguaje de programación orientado a objetos que se llama JavaScript. Vamos a tener una maestría de JavaScript, por lo tanto no vamos a explicar ahora gran cosa. Simplemente decir que los códigos los podemos poner dentro de la etiqueta head, lo mismo que escribimos los códigos CSS cuando es necesario. Pues dentro de la etiqueta head escribimos una etiqueta que se llama JavaScript, Script Language JavaScript, y ahí ponemos todos los elementos necesarios para que se validen, para que hagan estas validaciones complejas. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el formulario avanzado modelo e intento enviarlo, pues me da un error si no pongo, por ejemplo, el nombre. Le doy a aceptar y aquí escribiría mi nombre, Felipe o lo que fuera. Esto lo vamos a aprender a hacer muy bien en la maestría que estamos preparando. Esto sería la parte de la página web, la parte de la validación que, como decimos, está dentro de un JavaScript. Además de esto, necesitamos un PHP. El PHP es un formato de archivo que está escrito en un lenguaje de programación que también aprenderemos de forma básica en la maestría dedicada a ello, y lo que hace es recoger todos los campos que enviamos en el formulario y los procesa. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de formularios? El objetivo es recoger unos valores y enviarlos por correo al propietario de una página web, en este caso nosotros. Pues eso también lo veríamos más adelante en la parte del PHP. Recordamos, para hacer un formulario completamente profesional necesitamos varias cosas. Primero, tener un diseño o una idea clara de lo que queremos hacer. En segundo lugar, generar un código HTML totalmente eficiente. Si hace falta separarlo en field set para que esté bien estructurado y bien agrupado, pues perfecto. Después tenemos que dedicarnos a los CSS, es decir, a hacer unos archivos de hojas de estilos que sean profesionales y que permitan ver el formulario de forma eficaz y completa. Y luego necesitamos un JavaScript para validar el documento en local, es decir, para permitir que la persona no envíe el formulario sin rellenar los campos que necesitamos, que consideramos importantes o imprescindibles, y necesitamos un archivo en formato PHP, que aprenderemos a construir en el futuro, para que esté en el servidor. Este archivo va a recibir los valores y los va a procesar. En el caso que nos ocupa, lo que hará es enviar un correo electrónico con la información a la persona. Pero en otros casos podría ser que, además de enviar el correo electrónico o en lugar de enviar el correo electrónico, se registraran los valores en una base de datos. Pero esto lo veremos más adelante. De momento os podéis